Esta noche vamos a tratar el tema reposo y paz para un mundo agitado. ¿Está agitado el mundo? Cada día más. Y necesitamos saber cómo podemos tener reposo y paz en medio de la turbulencia que existe en el mundo. Pero antes de estudiar, queremos pedir la bendición de Dios. Nunca debemos abrir su palabra sin pedir que Él nos acompañe a través de su Santo Espíritu para explicarnos la palabra que Él dio. Así que les invito a que junto conmigo inclinen sus rostros con reverencia y vamos a elevar una oración a Dios. Padre Celestial, gracias te damos por este día de vida que nos has concedido. En realidad no tenemos forma de agradecerte por lo mucho que tú haces por nosotros, pero te pedimos que aceptes nuestra humilde gratitud. Te pedimos que al tratar este tema tan importante en esta noche, que tu Santo Espíritu venga a estar con nosotros en este lugar. Explícanos tu palabra, hazla sencilla, fácil de entender, y danos tu reposo y tu paz. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar nuestro estudio en esta noche leyendo unos versículos que encontramos en San Juan, el capítulo 1 y el versículo 1 al 3. No es el texto que aparece en pantalla, ese lo vamos a leer en unos momentos. San Juan 1 y el versículo 1 al 3. Y la pregunta que queremos responder al leer estos versículos es la siguiente: ¿quién fue el creador de esta tierra y todo lo que hay en la tierra y todos los que hay en la tierra? La respuesta está en estos versículos, San Juan 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y ahora viene el versículo clave. Está hablando del Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Verbo es Jesucristo. Noten lo que dice el versículo 14, para que se den cuenta quién es el Verbo. Dice en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Quién fue el que se encarnó? Cristo Jesús. El Verbo es Jesús. Ahora quiero que leamos el versículo 3. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Por el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Cristo Jesús. Y luego, por si acaso, si no entendimos la parte que dice todas las cosas por Él fueron hechas, se repite de otra forma diciendo: y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De dos maneras se dice que el creador de todas las cosas fue Cristo Jesús. Ahora queremos regresar al relato de la creación, porque ya vimos que el creador fue Cristo. Ahora queremos regresar al libro de Génesis, a donde se relata la creación. Y voy a hacerles una pregunta. La mayoría a lo mejor conoce la respuesta a esta pregunta. ¿En cuántos días creó Cristo Jesús todo lo que hay en este planeta, inclusive los seres humanos? Creó todo en 6 días. Ahora, no vamos a leer todo el capítulo,
Capítulo 1, ustedes lo pueden leer, es el primer capítulo de la Biblia. Pero quiero leerles solamente el versículo que concluye el relato de la creación. Génesis 1 y el versículo 31. Génesis 1 y el versículo 31. Dice, y vio Dios. ¿Quién es este personaje? ¿Jesucristo es Dios, sí o no? Sí, creemos que hay tres personas en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios. Pero entonces, ¿quién es este personaje que se menciona aquí? Ya vimos que el creador fue ¿quién? Fue Cristo Jesús. Así que dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era ¿qué? Bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿En cuántos días creó Jesús este planeta? En 6 días. ¿Y lo que creó fue qué? ¿Solo bueno? Oh, no. Bueno en gran manera. Pero la semana de la creación no estaba completa. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Hasta ahora llevamos ¿cuántos días? 6. Faltó un día. ¿Qué pasó ese día? Vamos a Génesis 2 y vamos a leer los versículos 2 y 3. Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Ojalá estén anotando estos versículos para leerlos después. Dice allí, y acabó Dios, ya hemos visto que es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Y qué hizo el séptimo día? Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo el séptimo día? Reposó o descansó. No creó más. Se tomó el día libre después de 6 días de trabajo. Ahora, ustedes dirán, bueno, ahí dice en Génesis que fue Dios, que ya hemos identificado como Jesús, el que descansó. Pero ahí no dice nada en cuanto al hombre. Ustedes saben que el hombre fue creado ¿cuál día? El hombre fue creado el sexto día, según el relato de la creación. Es decir, el ser humano ya estaba allí cuando Dios reposó el séptimo día, porque el hombre fue creado el sexto día. Y algunos dirán, pero fue solamente Dios el que reposó el séptimo día, porque aquí dice claramente que Dios reposó, Dios bendijo y Dios lo santificó. Pero ahora quiero que vayamos al libro de Éxodo, el capítulo 20, Éxodo, el capítulo 20, y vamos a leer los versículos 8 al 11. Es el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. ¿Cuántos mandamientos hay en la santa ley de Dios? 11, 9, 10. Este es el número 4. Ustedes pueden leer cualquier Biblia, no importa que sea una Biblia judía, que sea una Biblia protestante, que sea una Biblia católica, cualquier Biblia va a decir lo que yo voy a leer ahora. Éxodo 20 y el versículo 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, ¿quién te está diciendo Dios que debe santificar el sábado? ¿Solo Dios?
No, le está diciendo al ser humano, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ahora escuchen, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El ejemplo de quién se está siguiendo cuando el ser humano hace eso. ¿El ejemplo de quién se está siguiendo? El de Jesús. ¿Cuántos días trabajó Jesús? 6. ¿Y qué hizo el séptimo? Reposó. Ahora, ¿qué dice Jesús aquí? Dice, acuérdate tú de qué? De trabajar 6. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es el mismo día de la creación, ¿sí o no? Sí, allá decía séptimo 3 veces y aquí dice ¿qué? Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Es decir, el séptimo día es un día de descanso, del ajetreo de la vida. ¿Necesitamos un día de descanso, sí o no? Claro que sí. Los médicos dicen que biológicamente necesitamos un día de reposo. Los que trabajan 7 días de seguido y de seguido y de seguido, últimamente sufren de depresión, sufren de ansiedad y muchas veces su salud se corrompe. Dios creó el cuerpo, Dios sabía lo que el hombre necesitaba. Así que Dios dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, como Dios no hizo obra alguna, porque descansó. Dice, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, ¿por qué fue que Dios dijo que se debía trabajar 6 y reposar el séptimo? ¿Por qué dijo eso? Porque en la creación Dios había ¿qué? Trabajado 6 y había ¿qué? Reposado el séptimo. Es decir, Dios está diciendo, sigue mi ejemplo. Ahora vamos al versículo 11, que es clave. El versículo 11 es muy clave. Dice allí, ahora va a dar la razón por la cual Dios dice, trabaja 6 y reposa el séptimo. Dice, porque en 6 días, aquí viene la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, ¿qué significa por tanto? Significa por eso, ¿verdad? Por esta razón, dice, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. ¿Se dice lo mismo aquí que lo de que decía Génesis, sí o no? ¿Se dice aquí que Dios reposó? Sí. ¿Se dice que lo bendijo? Sí. ¿Se dice que lo santificó? Sí. ¿Es el mismo día de la creación? Sí. En la creación dice que Dios reposó después de trabajar 6. Pero aquí Dios dice al ser humano, tú trabajas 6, como yo trabajé 6 y luego tú reposa el séptimo. Ahora yo quiero preguntarles algo. ¿Cuál es el regalo más precioso que ustedes le pueden dar a su hijo o a su hija? ¿Un carro? ¿Dinero? ¿Un iPad? ¿Jueguitos de video? ¿Saben lo más precioso que nosotros le podemos dar a nuestros hijos? Es nuestro tiempo. El séptimo día Dios dijo, yo quiero pasar tiempo con ustedes, mis hijos. Es decir, los primeros 6 días, el hombre debía disfrutar las cosas de Dios, mientras que el séptimo día debía que no olvidemos. Por eso el cuarto mandamiento comienza diciendo, acuérdate del día sábado para santificarlo. Ahora repasemos el punto principal que quiero que entendamos al comenzar nuestro estudio.
¿Quién fue el creador? Cristo. ¿En cuántos días creó Cristo la tierra? ¿Cuántos días trabajó? 6. ¿Qué hizo el séptimo día? Suspendió su trabajo y ¿qué? Y reposó. E invitó al hombre que ¿qué? Que reposara con él. Pero ahora quiero que miremos el sábado desde otra perspectiva. Desde otra perspectiva bíblica muy importante, porque el sábado no solo nos recuerda la creación, sino que el sábado nos recuerda otra cosa muy importante, y también esto se centra en Cristo. Vayan conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 5, y tal vez podemos adelantar los versículos hasta llegar a San Juan 5, y el versículo 39. Ustedes saben que la Biblia se compone de 2 testamentos, ¿sabían eso, verdad? El Antiguo Testamento se escribió antes de nacer Cristo, y el Nuevo Testamento se escribió después que Cristo desempeñó su ministerio en la tierra. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ahora, muchos cristianos creen que el Antiguo Testamento era sencillamente un registro de ceremonias y ritos y eventos históricos. Pero saben que la Biblia nos dice que el centro del Antiguo Testamento es Cristo. El Antiguo Testamento tiene muchas profecías, como vimos nuestra primera noche, en cuanto a la venida de Cristo. El Antiguo Testamento está centrado en Cristo. Ahora, fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo en San Juan 5 y el versículo 39 a los judíos de su época. Cuando Jesús dijo esto, no había Nuevo Testamento, porque Jesús estaba todavía en su ministerio. El Nuevo Testamento se escribió después que Él ascendió al cielo. Así que lo que va a decir Jesús aquí, lo está diciendo antes que exista el Nuevo Testamento. Dice en Juan 5:39 a los judíos que están reunidos: escudriñad, ¿qué cosa? Las escrituras. ¿Cuáles escrituras? ¿Cuáles eran las únicas escrituras que existían cuando Jesús dijo eso? El Antiguo Testamento. Dice, escudriñad las escrituras. Ahora escuchen bien. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién hablan las escrituras? De Cristo. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento, porque no había nuevo. Ahora vamos a los versículos 46 y 47. Dice Jesús, 45 y 46, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra confianza. Ahora escuchen bien. Porque si creyeseis a Moisés, Moisés escribió 6 libros, incluyendo los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y también el libro de Job. Escuchen lo que dice Jesús: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿De quién escribió Moisés? Moisés escribió en cuanto a Cristo. Pero Moisés vivió 1500 años antes de nacer Cristo. Es decir, Moisés en sus escritos profetizó en cuanto a Cristo Jesús, lo que Cristo iba a hacer. Pero el centro del Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo, es Cristo Jesús. Ahora, esta noche quiero estudiar especialmente con ustedes un versículo de los escritos de Moisés que demuestra a Cristo y tiene que ver con el sábado. Vamos a Deuteronomio, el capítulo 8 y el versículo 3. Deuteronomio 8:3. Y quiero decirles, mientras eso se está poniendo en la pantalla, que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto,
cruzaron el Mar Rojo. Inmediatamente después de cruzar el Mar Rojo, Dios les llovió comida del cielo, porque vivían en un desierto, no podían sembrar ni cosechar, estaban en movimiento hacia Canaán, no podían quedarse en un lugar para sembrar y cosechar, además en el desierto no se puede. Así que Dios tenía que alimentarlos. Así que la Biblia dice que Dios llovió maná del cielo. Ahora, la palabra maná significa ¿qué es esto? Porque cuando Israel salió por la mañana y vio caer este pan de la panadería celestial, empezaron a decir en hebreo, maná, maná. En otras palabras, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Nunca lo habían visto. Es decir, Dios les llovió pan del cielo. Ahora, ¿por qué llovió Dios pan del cielo que llamamos maná para Israel? ¿Fue solamente para alimentarlos físicamente? No. Vayan conmigo a Deuteronomio 8 y el versículo 3. Aquí Moisés está recordando la experiencia del maná. Y está hablándole al pueblo de Israel y dice lo siguiente: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Es decir, Dios les dio a ustedes maná. Ahora, ¿con qué propósito les dio Dios maná? ¿Solamente para que pudieran satisfacer sus necesidades fisiológicas de alimento? No, porque sigue diciendo, te di maná para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué representaba el maná? ¿Qué simbolizaba el maná? El maná representaba ¿qué? La palabra de Dios. Dios les dio maná no solamente para satisfacer sus necesidades físicas, sino que les di maná para que ustedes sepan que no solo de pan literal vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el maná representaba la palabra de Dios. El maná era alimento físico, pero el maná representaba espiritualmente algo, era simbólico, tenía un significado espiritual. Vayan conmigo a 1 de Corintios 10 y el versículo 1 al 4. 1 de Corintios el capítulo 10 y el versículo 1 al 4. Aquí el apóstol San Pablo está recordando algunos eventos en la historia del Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel. Y está mencionando aquí el maná. Fíjense lo que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Recuerdan que pasaron el mar rojo, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora escuchen bien: y todos comieron el mismo alimento. ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿El maná solamente era alimento físico? ¿Solo era físico? No. Dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida que. ¿Recuerdan que Moisés golpeó la roca y salió agua? ¿Era agua real? ¿Era agua literal? Sí, pero representaba algo espiritualmente, era un símbolo. Así que dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque todos bebían de la roca que espiritual, y la roca era Cristo. ¿Qué representaba la roca de donde salió el agua? La roca era una roca de verdad, pero era simbólica o espiritualmente, quería enseñar una lección en cuanto a Jesús. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Era una piedra literal, sí o no? ¿Era una roca literal? Sí, pero Dios quería que a través de la voz. Muchas versiones de la Biblia traducen: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, ¿a quién representaba el maná espiritualmente?
era un símbolo espiritual de Cristo Jesús. Dios quería enseñarle a Israel que no solo podían vivir físicamente por el maná, sino que para vivir espiritualmente necesitaban la palabra de Dios. El maná representaba la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo. Vayan conmigo a San Juan el capítulo 6. Se lo voy a mostrar clarito en las palabras de Jesús, que el maná lo representaba a Él. San Juan 6 y los versículos 48 hasta el versículo 50. Juan 6, 48 al 50. Aquí Jesús le está hablando a los judíos de su época. Y fíjense lo que dice Jesús. Yo soy el pan de vida. ¿Qué representaba el maná? Jesús dice, el maná me representaba ¿a quién? A mí. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan, refiriéndose a sí mismo, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Espiritualmente, ¿qué representa el maná? El maná representa a Cristo, ¿quién es qué? La palabra de Dios. Pero ahora, si estaban distraídos, no se me distraigan, porque hay algo más específico que representa el maná. Sí representa en términos generales a Cristo, pero hay algo específico en cuanto a Cristo que representa el maná. Un aspecto de Cristo que representa el maná. Vamos ahí a Juan 6 y el versículo 51. Escuchen con cuidado lo que dice Jesús. Él dice, yo soy el pan que descendí del cielo. El maná me representa a mí, pero hay algo específico en cuanto a Cristo que el maná representa. Versículo 51, dice Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y ahora escuchen, y el pan que yo daré es mi... ¿Es mi qué? Entonces, ¿qué representa el maná? Específicamente, la carne de Cristo. ¿Lo captaron o no lo captaron? Leo el texto completo. Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que el maná representa a Cristo, la palabra de Dios, pero específicamente representa la carne quebrantada de Cristo cuando Cristo fue crucificado y murió por nosotros. Dio su vida para que pudiéramos vivir espiritualmente, como el maná ayudaba a Israel a vivir físicamente. Ahora, para entender plenamente esto, necesitamos regresar a la historia de donde Dios dio el maná. Vayan conmigo a Éxodo 16 y el versículo 19 y 20. Éxodo 16 y el versículo 19 y el versículo 20. Aquí está hablando de cuando Dios llovió maná del cielo. Ahora, hay algo muy interesante. ¿Cuántos días a la semana caía el maná? 6 días. ¿Cuál era el único día que no caía el maná? El séptimo día, sábado, no caía maná. Vamos a Éxodo 16, versículos 19 y 20. ¿Qué pasaba si la gente recogía maná? Decían, yo no quiero salir mañana a recoger maná. Yo voy a recoger hoy maná para 2 días. Y recogían el miércoles para el jueves. ¿Qué pasaba? 2 cosas. 2 cosas pasaban. Si la gente salía, digamos, el domingo para el lunes para el martes para el miércoles para el jueves, y agarraba maná para el siguiente día pasaban 2 cosas con el maná. Noten Éxodo 16, 19 y 20.
Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Es decir, no recojan para mañana, recojan para hoy nada más. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué pasó con el maná? Crió gusanos y hedió. Y se enojó con ellos Moisés. ¿Qué dos cosas pasaban con el maná cuando se recogía para cualquier día que no fuera viernes para sábado? Criaba gusanos y hedía. Yo pregunto, ¿este maná era pan común y corriente? No. Yo pregunto, si ustedes van al supermercado y compran un pan, lo llevan a la casa y lo abren el día después de comprarlo, lo encuentran lleno de gusanos y hiede. ¿Sí o no? Bueno, entonces digamos que no abren el paquete sino hasta dentro de una semana. Y lo abren en una semana y cuando lo hiede. Y está lleno de gusanos. No, puede ser que se ponga mohoso. Puede ser que se ponga duro. Pero no cría gusanos ni hiede. Ahora, ¿qué pasaba cuando el maná se recogía del viernes y se guardaba para el sábado? Porque el sábado no caía maná. Éxodo 16, 23 y 24 tiene la respuesta. Éxodo 16, 23 y 24. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Esto está pasando el viernes. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ahora escuchen, versículo 24. Y ellos lo guardaron hasta la mañana. ¿La mañana de qué día? Del sábado, según lo que Moisés había mandado, y no que no se agusanó ni hedió. Vaya interesante. Cualquier día para otro día, criaba gusanos y hedía. Viernes para sábado, el sábado el maná estaba tan fresco como había estado el día anterior. ¿Está claro? Ahora usted dice, ¿qué quiso enseñar Dios con esto? Quiso enseñar una profunda lección en cuanto a Jesús. No solo quería enseñar que el sábado es sagrado, sino que quería también mostrar por qué es sagrado. Tiene que ver con Cristo Jesús, la razón por la cual el sábado es un día sagrado. Ahora, para entender por qué razón el maná el sábado no se corrompía, ¿y qué representa el maná? Específicamente, ¿qué representa? La carne de Cristo, no olviden eso. El maná, que no criaba gusanos ni hedía, representa la carne de Cristo, muy importante. Es decir, el maná tiene algo que ver con Cristo. Ahora, para entender la razón, tenemos que ir a los evangelios, al Nuevo Testamento, porque ahí se cumple lo que representaba el maná. Quiero que analicemos ahora las 3 últimas palabras de Cristo en la cruz. ¿Cuántas palabras habló Cristo en la cruz? Ustedes saben. Se conoce como las ¿cuántas palabras? Las 7 palabras. En Semana Santa todo el mundo habla de las 7 palabras. ¿Sí o no? Ahora quiero que miremos las últimas 3 de las 7. Mateo 27 y el versículo 46. Mateo 27, 46. Fíjense, yo estoy llevando aquí un orden lógico, estoy yendo lo más despacio posible, porque hay algo tremendo que necesitamos entender.
Mateo 26, 46. Esta es la antepenúltima palabra de Cristo en la cruz. La antepenúltima. Dice, cerca de la hora novena. ¿Era la hora novena? ¿Había llegado la hora novena? No, ¿era qué? Cerca de la hora novena. ¿Qué hora del día era la hora novena? Las 3 de la tarde. Nosotros tenemos una forma diferente de calcular. Para nosotros es las 6 de la mañana, las 9 de la mañana, las 12 del día, las 3 de la tarde. Pero los judíos decían la hora primera, la hora tercera, el mediodía era la hora sexta y las 3 de la tarde era la hora novena. Y entonces la hora número 12 era las 6 de la tarde. Era la idea de 12 horas en el día, pero lo hacían de una forma distinta. Es decir, que el Señor Jesucristo pronunció estas palabras cuando casi eran las ¿qué? Las 3 de la tarde. Vamos a leerlo, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora vamos a mirar la penúltima declaración de Cristo en la cruz. Juan 19 y el versículo 30. Juan 19 y el versículo 30. La penúltima, es decir, la sexta declaración de Cristo en la cruz. Dice ahí en Juan 19 y el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué cosa? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora escuchen bien. Yo doy gracias a Dios que tenemos 4 evangelios y no solo uno. Porque en el Evangelio según San Juan no se registra la última palabra de Cristo. Tenemos que ir al Evangelio de San Lucas, el capítulo 23 y el versículo 46 para la última declaración de Cristo en la cruz. Así que vayan conmigo a Lucas 23 y el versículo 46. Esta es la última declaración de Cristo en la cruz. Dice entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es decir, dejó de respirar. Así que, ¿cuáles fueron las últimas 3 palabras de Cristo en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué hora era? Cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde. Y luego Jesús dice, consumado es, un poco más cerca de las 3 de la tarde. Y luego Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A qué horas creen ustedes que Jesús dijo eso? A las 3 de la tarde. Y usted dice, Pastor Bor, ¿cómo sabe eso? Porque la Biblia lo dice. Que la Biblia tiene todas las respuestas. Éxodo 12 y el versículo 6. Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 6. Está hablando del sacrificio del Cordero Pascual. ¿Qué representaba el Cordero Pascual? Cuando se sacrificaba ese cordero sin mancha, el sacerdote le colocaba la mano encima y confesaba el pecado sobre la cabeza del cordero, y luego el sacerdote mataba el cordero. ¿Qué representaba esa ceremonia? Representaba la muerte de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Dios quiso enseñarle a Israel por el sacrificio del cordero de una forma en miniatura, que eso era algo literal, pero tenía un significado espiritual. Ese cordero representaba a Cristo, como el maná literal representaba también a Cristo. El Antiguo Testamento está lleno de símbolos, ilustraciones espirituales en cuanto a Cristo Jesús. Ahora, ¿cuánto se sacrificaba el cordero en Israel? Éxodo 12 y el versículo 6 nos dice a qué horas y qué día y qué mes era sacrificado el cordero, que representaba la muerte de Cristo. Dice allí, y lo guardaréis, el cordero, y lo guardaréis
hasta el día 14 de este mes, que es el primer mes del año religioso judío, el mes de Nisán. Es decir, el cordero se sacrificaba el día 14 de Nisán, que cae en la época cuando se celebra el Viernes Santo, hoy en día. Más o menos en el tiempo cuando se celebra Viernes Santo, marzo, fines de marzo, principios de abril, ahí cae el 14 de Nisán, pero también da la hora. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará. ¿Qué significa inmolará? Sacrificará, ¿verdad? O matará. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Cuándo? Entre las 2 tardes. Usted dice, ¿y eso qué es? ¿2 tardes? Déjenme explicarles. Los judíos tenían 2 tardes. La primera tarde comenzaba cuando el sol alcanzaba su apogeo a mediodía. La segunda tarde es cuando se ocultaba el sol. Ahora yo pregunto, ¿qué horas queda entre mediodía y cuando se oculta el sol? Las 3 de la tarde. Interesante. Entre las 2 tardes se debía sacrificar el cordero pascual, que sería exactamente ¿a qué horas? Sería a las 3 de la tarde. Y saben que hoy en día nosotros tenemos un remanente de eso, porque nosotros decimos, desde las 6 de la mañana hasta las 12 son las horas de la mañana. Mientras que de las 12 en adelante son las horas de la tarde. Entonces, ¿cuándo comienza la primera tarde? Cuando el sol empieza su descenso. Y yo sé que el sol no desciende, dicho sea de paso, pero da la apariencia de que desciende. Cristo, yo pregunto, ¿Cristo murió exactamente cuando se iba a sacrificar el cordero pascual? El Señor Jesucristo murió exactamente a las 6 de la tarde, a las 3 de la tarde, entre mediodía y las 6 de la tarde, que es la hora cuando se oculta el sol en Israel. Cumplió la profecía exacta y precisamente. Ahora yo pregunto, ¿qué día murió Cristo? ¿Qué día de la semana? El domingo, ¿no? Nada más estoy viendo si están despiertos todavía. El Señor Jesucristo fue crucificado y murió el viernes. ¿Cuál día de la semana es el viernes? El 6º día es el viernes. Ahora, ¿a qué horas murió Cristo? A las 3 de la tarde. Ahora escuchen algo interesante. El cordero pascual era sacrificado a las 3 de la tarde. Pero después que se sacrificaba el cordero, no se comía en ese momento, porque el pueblo de Israel tenía que comer el cordero pascual. Tenían en primer lugar que lavarlo y después tenían que asarlo completo, con sus entrañas y todo. Y cuando se ocultaba el sol, toda la familia se reunía en la casa y comían el cordero pascual. Es decir, entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde se preparaba al cordero para consumirlo. Ahora yo pregunto, cuando Jesús murió a las 3 de la tarde, ¿lo enterraron enseguida? No. Hubo un proceso de preparación para sepultarlo. Primero, fue necesario que fuera José de Arimatea para pedir a Pilato que le diera su ¿qué? Su cuerpo. Eso hubiera tomado tiempo. Luego después tuvieron que bajar a Jesús de la cruz. Luego tuvieron que limpiar su cuerpo. Luego tuvieron que envolver su cuerpo en los lienzos.
Y tenían que transportarlo de Gólgota al lugar de la sepultura, que había cierta distancia, y en ese tiempo no tenían automóviles. Hubiera tomado tiempo. Y luego tenían que colocarlo adentro, y entonces tenían que rodar la piedra para cubrir la entrada del sepulcro. ¿Ustedes creen que hicieron eso en 5 minutos? No. De 3 a 6 de la tarde se preparó a Cristo para la sepultura, como se preparaba el Cordero Pascual, para que la familia participara del Cordero Pascual cuando se ocultara el sol. Ahora, quiero mostrarles la secuencia de días. ¿Vamos bien? ¿Están entendiendo? Vamos a ver la secuencia de días. Vamos a Lucas 23 y el versículo 54. Lucas 23 y el versículo 54. Quiero que vean claramente el día que Cristo murió, qué pasó después que fue sepultado y cuándo resucitó. Lucas 23, versículo 54. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. ¿Qué día murió Jesús? Murió el viernes, porque estaba por comenzar, ¿qué? El día de reposo o el sábado. Si estaba por comenzar el sábado, significa que Jesús murió, ¿qué día? El viernes. Y los cristianos hoy celebran su muerte el viernes. Se llama Viernes, ¿qué? Viernes Santo. Todos están de acuerdo que Cristo murió un viernes. Ahora sigamos. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Pregunto, ¿el cuerpo de Jesús fue puesto en el sepulcro después de comenzar el sábado o antes de comenzar el sábado? Antes. Antes que comenzara el sábado, Jesús estaba sepultado, porque dice, era día de la preparación, estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y luego noten qué pasó el día después, que sería ¿cuál día? El sábado. Dice, y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos. ¿Y qué hicieron? Y descansaron el día de reposo. Me gusta cómo lo dice la versión, la Biblia católica dice, y reposaron el sábado. Es una traducción más fidedigna. Reposaron el sábado. ¿Por qué? Conforme al mandamiento. ¿Cuál mandamiento? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Todavía se estaba guardando ese mandamiento cuando Cristo murió y fue sepultado? Sí, Señor. No se había abolido el día de reposo. O si no, las mujeres no lo hubieran guardado. Dice, descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Y qué hizo Jesús durante el sábado? También reposó. ¿Dónde reposó? Se lo voy a mostrar bíblicamente, no estoy especulando. Jesús reposó todo el día sábado en el sepulcro. Su cuerpo reposó. ¿Estaba haciendo lo mismo Jesús en la redención que lo que había hecho en la creación? ¿Qué hizo después de trabajar en la obra de la creación? Reposó el 7º día. ¿Qué hizo Jesús después de obrar la obra de la redención? Reposó, ¿qué cosa? El sábado en el sepulcro, conforme al mandamiento. Ahora, ¿cómo reposaron las mujeres? Jesús estaba en el sepulcro tranquilito. La Biblia dice, los muertos nada saben, descansando. Después de ese trajín horrible de su juicio y de su muerte cruel, ahora estaba Jesús reposando. ¿Cómo reposaron las mujeres?
alegres y contentas, ¿verdad? ¿Se pueden imaginar cómo reposaron las mujeres? Tienen que haber estado derramando lágrimas que prácticamente inundaban a Jerusalén. Porque el maestro a quien tanto amaban había muerto. Su querido maestro estaba muerto. Para ellos ese día sábado fue un día ¿qué? Triste, un día miserable. Pero yo les pregunto, ¿era la intención de Dios que ese día fuera triste? No, porque Jesús repetidas veces en los evangelios le había dicho a sus discípulos: voy a ir a Jerusalén, me van a maltratar, me van a crucificar y voy a resucitar el tercer día. ¿Cómo hubiera sido ese sábado si las mujeres hubieran creído lo que dijo Jesús? Yo pregunto, si se les muriera un familiar y ustedes supieran que mañana va a resucitar, estarían todo angustiados, llorando. No, diría: está muerto, pero lo voy a ver mañana. Sería un día de expectativa, un día de gozo, porque ellos debían entender que Jesús estaba reposando de su obra de redención. Jesús había ganado la salvación, había vivido una vida perfecta en lugar de todos los seres humanos, había muerto por el pecado, ahora había provisión de salvación y Jesús ahora estaba reposando de su obra de redención. Y Él quería que sus seguidores también dijeran: ahora estamos salvos por lo que hizo Jesús, y que el sábado fuera una señal de redención. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora ustedes dicen: pastor, ¿dónde se quedó el maná? Lo pusimos en suspenso. ¿Qué representa específicamente el maná? ¿Qué representa? La carne de Cristo. ¿Qué día murió Jesús? El viernes. ¿Qué día reposó en el sepulcro? ¿Y qué día resucitó? El domingo. El primer día de la semana. Ahora yo pregunto, ¿qué pasó con el cuerpo de Cristo mientras estaba en el sepulcro? Reposó. ¿Qué hubiera pasado con un cuerpo común y corriente si una persona se muere el viernes y queda en el sepulcro el sábado? ¿Qué hubiera pasado con un cuerpo común y corriente? Empieza el proceso de ¿qué? De corrupción. ¿Qué pasó con el cuerpo de Cristo mientras estuvo en el sepulcro? Su cuerpo el sábado no vio corrupción, porque Él era el maná. Así como el maná el sábado no criaba gusanos ni hedía, y el maná representaba la carne de Cristo, la carne de Cristo en el sepulcro no vio corrupción, no crió gusanos ni hedió, porque Él era lo que representaba el maná. ¿Me están entendiendo? Ahora ustedes dicen: pero pastor, ¿eso está en la Biblia? Claro que sí. Vayan conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, el capítulo 2, y el versículo 25 hasta el versículo 27. Aquí el apóstol Pedro está predicando en el día del Pentecostés. Esto es 50 días después de la resurrección de Cristo. Está predicando el apóstol Pedro cuando se derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y quiero que noten lo que Pedro dice. Está citando el Antiguo Testamento, una profecía del Salmo 16 y el versículo 8 al 10. Escuchen bien. Porque David dice de él, y esa palabra él se refiere ¿a quién? A Jesús. Entonces, ¿en cuanto a quién habló David? En cuanto a Jesús, dice: David dice de él. Ahora escuchen bien: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Por lo cual mi corazón se alegra y se gozó mi lengua. Y ahora escuchen bien, y aún mi carne. ¿Cuál es la siguiente palabra? Reposará. ¿Qué pasó con la carne de Cristo en el sepulcro? Reposó. Dice, aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma. La palabra alma es muy mal entendida entre los cristianos. La palabra alma sencillamente significa la vida o la persona. Y la Nueva Versión Internacional, que es la más usada por los cristianos hoy en día, dice, no me dejarás a mí en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué fue lo que no pasó con Cristo mientras estaba en el sepulcro? ¿No vio qué? Corrupción. ¿Por qué no vio corrupción? ¿Qué hubiera pasado con un cuerpo normal? De corrupción. Pero el cuerpo de Cristo no vio corrupción. ¿Por qué razón? Porque Él era lo que representaba el maná. Y como el maná no criaba gusanos ni hedía, ese maná representaba la carne de Cristo. La carne de Cristo tampoco crió gusanos ni hedió. Es decir, el propósito por el cual Dios dio el maná fue para apuntar hacia el reposo de Cristo en el sepulcro, cuando su carne o su cuerpo no vio corrupción. Era una profecía mesiánica, una profecía en cuanto al Mesías. Es decir, Dios está diciendo, guarda el sábado, porque el sábado te recuerda al Redentor, cuyo cuerpo no va a haber corrupción cuando esté en el sepulcro. Noten Hechos 2, 31 y 32. Hechos 2, 31 y 32. Ahora Pedro va a explicar por qué es que usa esta profecía de David en los Salmos. Dice, pero siendo profeta, es decir, David siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la ¿qué? En cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, es decir, David vio esto antes, habló de la ¿qué? De la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, la palabra Hades significa sepulcro, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, ¿qué? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora permítame decir algunas cosas ya llegando al final de nuestro tema. En Semana Santa, la gente habla de Domingo de Ramos, el día que entró Cristo cabalgando sobre un asno a Jerusalén. Miércoles de ceniza, Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de resurrección. ¿Y qué dicen del sábado? Nada. Es como si el sábado no existiera o no tuviera importancia. Yo sé que le dicen sábado de gloria, pero se enfatiza casi nada, muy poco. Y la Biblia nos dice que ese es un día crucial, porque es el día en que Jesús reposó en el sepulcro. Y saben, algunas personas usan argumentos muy interesantes. Por ejemplo, una persona una vez me decía, pues tú guardas el sábado y yo guardo el domingo. Tú guardas el día triste y yo guardo el día alegre. Y yo le digo, ¿cómo así? Dice, sí, porque el sábado estaban todos los discípulos tristes, porque Cristo estaba muerto. Dice, pero el domingo estaban contentos porque Jesús había resucitado. Y yo lo miré, yo le dije, ¿tú has leído con cuidado tu Biblia? No es suficiente que tu ministro lea la Biblia por ti, tú debes leer la Biblia por ti mismo. Le dije, en primer lugar, no era la intención de Dios que estuvieran tristes, porque Jesús les había dicho que él iba a morir, iba a ser sepultado, iba a resucitar. Si le hubieran creído, hubiera sido un día feliz. Y le dije, el segundo punto es que el domingo no fue ningún día alegre, porque el domingo en la noche los discípulos todavía no creían que Cristo había resucitado. ¿Cómo
¿cómo es que estaban felices todo el día domingo si el domingo en la noche ni siquiera creían que Jesús había resucitado? Lo pueden leer en los evangelios. Hay que tener cuidado con argumentos que la gente establece que no están basados firmemente en lo que dice la Sagrada Escritura. El sábado nos recuerda que Cristo Jesús es nuestro gran creador. El sábado nos recuerda que Cristo es nuestro gran redentor. Cuando reposamos con Él, estamos recordando su reposo de su obra de redención. Pero el sábado tiene una dimensión futura también. Yo sé que el tiempo ya se fue, pero quédense unos 5 minuticos más. Vamos a Isaías 66, 22 y 23. Isaías 66 y el versículo 22 y 23. Y yo no digo estas cosas, yo no las digo por criticar a nadie. Yo amo a todos los cristianos. No creo que los cristianos que observan el domingo muchas veces lo hacen a sabiendas. Posiblemente ignoran lo que hemos estudiado esta noche. Pero todos debemos estudiar la Biblia por nosotros mismos y alcanzar las conclusiones que Dios quiere que nosotros alcancemos. Isaías 66, 22 y 23. Está hablando del futuro. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis habla de eso. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y ahora escuchen bien. Y de mes en mes. ¿Y cuándo más? Y de día de reposo en día de reposo. Nuevamente la versión católica dice de sábado en sábado, como dice la versión en inglés y en otros idiomas también. Dice, y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cuándo va a ir el pueblo de Dios a adorar a Dios? En 2 ocasiones. Cada mes. ¿Y cada qué? Y cada sábado. Usted dice, ¿para qué vamos a ir cada mes a la presencia de Dios para adorar? Es muy sencillo. En la ciudad hay un árbol que produce su fruto cada mes. Vamos a leerlo, Apocalipsis el capítulo 22 y el versículo 2. Los fieles de Dios van a ir cada mes a comer del árbol de la vida. Dice en Apocalipsis 22, 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Para qué va a ir el pueblo de Dios cada mes a adorar delante de Dios? Para comer del árbol de la vida. ¿Y por qué van a ir cada sábado? Porque es el día que recuerda que Dios es el creador, Dios es el redentor y Dios es el que va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Será la señal de la nueva creación también. Y el pueblo de Dios irá a guardar el sábado en conmemoración de la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Y siempre hay gente que dice, pero pastor, usted está diciendo que en la tierra nueva va a haber meses y semanas y días. Bueno, acabamos de leer que va a haber meses. Si va a haber meses, ¿qué va a haber? Semanas. Y si va a haber semanas, ¿qué hay? Días. Pero algunos dirán, pero pastor, la Biblia dice que ahí no va a haber sol ni luna. La gente usa toda clase de argumentos sin reflexionar y leer con cuidado. Vamos a leer ese versículo, Apocalipsis 21, 23. Este es el penúltimo versículo que vamos a leer. Apocalipsis 21 y el versículo 23. Está hablando de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que va a descender del cielo a la tierra. Y fíjense lo que dice.
Vamos a leerlo con cuidado. La ciudad, ¿dónde? ¿Toda la tierra? No, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. ¿Dice el texto que no va a haber sol ni luna? No, dice que en la ciudad no hay necesidad de sol ni de luna. ¿Y por qué no hay necesidad en la ciudad? Vamos a leerlo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Ilumina qué? La ciudad, y el Cordero es su lumbrera. Les doy una ilustración. Supongamos que aquí en Lima, en época cuando sale el sol brillante todos los días, es mediodía y yo tengo una linterna en la mano y prendo la linterna, estoy brillando la linterna en el piso. ¿Se ve el rayo de la linterna? La tengo prendida. ¿Por qué no se ve? Porque el sol es más brillante que la luz de la linterna. Lo que este texto está diciendo es que en la ciudad la gloria de Dios es tan deslumbrante que aunque el sol y la luna existen, no se ven, porque son opacados por la gloria de Dios. Último texto, Isaías 24 y el versículo 23. Aquí dice qué es lo que va a pasar con el sol y la luna. Tiene que haber sol porque va a haber días. Va a haber semanas. Tiene que haber luna. La luna mide los meses. Tiene que haber años porque el sol establece los años. Dice ahí en Isaías 24, 23, la luna se avergonzará y el sol se confundirá. Fíjense que no dice que el sol y la luna van a desaparecer. Dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Un último punto. No voy a leer más versículos, ese es el último. Un último punto. Al principio, cuando Cristo creó esta tierra, el hombre no vio a Cristo crear nada. Cuando Cristo creó la luz, ¿Adán y Eva andaban por ahí? No. ¿Y cuando se creó el firmamento el segundo día? Cuando Dios creó la tierra seca y las plantas y los árboles, ¿Adán y Eva andaban por ahí? No. Cuando Dios colocó en sus lugares el sol, la luna y las estrellas, ¿estaban Adán y Eva allí? El quinto día, cuando Dios hizo las aves y los pájaros e hizo los peces, ¿estaban Adán y Eva allí? No. El sexto día, cuando Dios hizo los animales terrestres, ¿había creado a Adán y Eva todavía? No. Es decir, Dios creó a Adán después que había hecho todo. Inclusive le puso anestesia a Adán y ni siquiera vio la creación de Eva. ¿Cómo podían estar seguros Adán y Eva que Cristo era su creador? Si no lo habían visto, ¿cómo podían estar seguros? Por fe en la palabra de Dios. Jesús les dijo, yo creé todo, yo hice todo. Inclusive a ustedes no tenían una prueba absoluta de eso, tenían que aceptar la palabra de Cristo por fe. Pero al final de la historia va a ser diferente. Va a ser distinto. Porque el pueblo de Dios va a estar vivo. ¿Sí o no? Sí, porque van a resucitar los que muertos en Cristo, los vivos van a ser arrebatados con ellos en el aire, a recibir al Señor en el aire, van a ir al cielo y luego Cristo va a volver a traerlos con la Santa Jerusalén a la tierra después de 1000 años. Es decir, los salvos van a estar allí. ¿En cuántos días creen ustedes que Cristo va a hacer cielos nuevos y tierra nueva?
¿Sabe? Por mucho tiempo yo pensaba que Jesús iba a ser cielo nuevo y tierra nueva. Iba a decir, sea todo. Y ya todo estaba allí. Pero luego me puse a pensar, no puede ser. El Señor Jesucristo nuevamente va a crear cielos nuevos y tierra nueva en 6 días. Y usted dice, ¿cómo sabe eso, pastor? Escuchen bien. Porque si vamos a celebrar el 7º día, como leímos en Isaías 66, porque Dios hizo cielos nuevos y tierra nueva, usted no puede tener un 7º día sin tener los primeros 6. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Se va a guardar el 7º día para conmemorar la creación de cielos nuevos y tierra nueva? Claro que sí, lo leímos en Isaías 66. Pero ¿cómo usted puede guardar el 7º día si Dios no usó los primeros 6 días para crear cielos nuevos y tierra nueva? Ahora lo interesante es que el pueblo de Dios, los que reciben a Cristo como su Salvador, los que se salven, van a ser testigos oculares de la creación. Jesús va a decir, sea la luz, y ahí el pueblo de Dios está viendo. Sea el firmamento, que se destruyó cuando vino las plagas y eso se destruyó. Produzca la tierra árboles y plantas y flores. Ocupen sus lugares el sol, la luna y las estrellas. Que se llenen los cielos de aves y las aguas de peces. Que aparezca de la tierra seres vivientes. 6 días. El Señor Jesucristo va a usar para crear cielos nuevos y tierra nueva. Y luego el 7º día va a ser lo que hizo en el primer sábado. Le va a decir a su pueblo, ahora vamos a reunirnos para recordar que yo soy su creador, soy su redentor y soy su restaurador. Ahora digo algo solemne. ¿Por qué resucitó Cristo el domingo? La mayoría de los cristianos creen que Cristo resucitó el domingo porque quería santificar el domingo y hacerlo el nuevo día de reposo. Pero según lo que hemos estudiado, ¿por qué resucitó Jesús el domingo? Porque tenía que reposar en el sepulcro el sábado. Es decir, el día importante no fue el día de la resurrección. Jesús tenía que reposar en el sepulcro de sus obras de redención como había reposado en la obra de la creación. Y como tenía que reposar todo el día sábado porque Él era el maná, su cuerpo no se podía corromper, pues entonces ¿qué día iba a resucitar? El siguiente día. Pero el día santo no es el siguiente día. El día santo es el día anterior, el sábado. Ahora, ¿no creen ustedes? Dicen, ay, ese yugo de servidumbre, sábado, uno no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Miren, no debemos mirar el sábado de esa manera. El sábado es un día de delicia. Cuando nos retiramos de todo lo nuestro, qué delicioso es olvidarse del televisor y del trabajo y de los deportes y de las malas noticias. Si este día lo voy a dedicar 24 horas de compañerismo con mi querido Jesús. ¿Quién no va a querer pasar 24 horas con Cristo Jesús? Porque guardar el sábado no significa ir a la iglesia el sábado. Como guardar el domingo no significa ir a la iglesia el domingo. El sábado son 24 horas de suspenso, donde suspendemos lo nuestro para deleitarnos en el Señor. Yo oro al Señor que lo que hemos estudiado esta noche, que puede ser sorpresivo para muchos, sea motivo de reflexión y de estudio. Porque no hay nada más hermoso que nos ha dado Dios que su tiempo. Nos dio cosas, bienes materiales, pero lo más precioso es que está dispuesto de pasar 24 horas de tiempo cada semana con nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias
porque tú a través de tu palabra nos enseñas cuál es tu voluntad. Posiblemente muchos de los que están presentes aquí están sorprendidos por lo que hemos estudiado. Te ruego, Señor, que tú los lleves a buscar los versículos que hemos estudiado, que estudien este asunto por sí mismos, para que puedan disfrutar de ese reposo y esa paz que tenemos cada semana, reposando con nuestro querido Jesús. Gracias, Padre, por habernos acompañado y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.